Bienvenidos todos de nuevo, hermanos amados y hermanas amadas, a este canal que se llama La Verdad de Dios Mata el Relato. Para mí es un placer volverme a encontrar con ustedes y espero que nuestro Señor, nuestra luz, nuestro camino, nuestra verdad y su Espíritu Santo nos guíen en este estudio que vamos a hacer hoy, que el Señor mismo me ha puesto en mi corazón ya desde hace largo rato, incluso en estos momentos buenos e importantes que me ha hecho sentir mi Padre Celestial en cuanto a mi casamiento, mi unión con mi esposa, que es la hermana que Dios me ha dado para que la cuide. Y quiero compartirlo con ustedes para que sea de su edificación. En el nombre de Jesús espero que estén todos benditos desde el lugar a donde me miren. Y bueno, comencemos con este estudio que yo quería comentarles. Como verán acá, yo puse el primer término que quiero que hagamos hincapié en el día de hoy, que es el término de eclesia. El término eclesia es un término griego, ¿sí?, que hace mención a lo que nosotros conocemos hoy en día, por lo menos en el español, a lo que es iglesia, ¿sí? La iglesia es una congregación, una asamblea o podríamos decir un pueblo. También puse yo que es un término espiritual. El término espiritual es porque únicamente está hermanada esta iglesia, este pueblo, esta congregación, por el Espíritu Santo, que es el Señor mismo, el cual obra en nuestros corazones. No solamente produciendo en nosotros un fruto cada día mayor y más abundante, sino el que nos permite nacer de nuevo en el Espíritu. Y también pusimos que es un edificio o un templo, porque hay sobrada evidencia bíblica que hace mención a que es un edificio, una construcción, algo que se va ensamblando con diferentes tipos de piedras, ¿sí? Considerando que la piedra fundamental o angular, la del cimiento, la más importante, es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué dije yo que íbamos a estudiar esto? Porque, hermanos, lamentablemente vivimos en un tiempo en el que, por un lado, es difícil el mundo cómo nos está atacando la verdadera iglesia del Señor, que eso es lo que me ha traído aquí, y por otro lado hay una mala interpretación de las Sagradas Escrituras en la mayoría de los líderes religiosos o políticos que nos gobiernan, ¿no es cierto? Haciendo que la mayoría de las ovejas, a nivel, digamos, espiritual, estén perdiéndose de las bendiciones del Padre dentro de esta iglesia. Entonces, nuestro ministerio como instrumentos de Dios, como hijos de Dios, tiene que ser el de copiar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Venir a decir la verdad, a poner la luz arriba del almud, es decir, no tener miedo ni cobardía al que dirán, sino iluminar con la verdad que Dios nos ha dado para matar el relato de este mundo dominado por el espíritu inmundo del anticristo, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con estos tres conceptos para que podamos ir desenvolviendo. Lo primero que quería yo es que ustedes vayan al libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, a la iglesia que estaba en Éfeso, en la Turquía moderna, en el capítulo número 2, desde el versículo 14 al 22. ¿Sí? Efesios 2, capítulo 2, versículo 14 al versículo 22. Dice así: porque Él, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea, es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, Israel, ¿no es cierto?, como nación, así como también de los gentiles, de ambos pueblos, que en definitiva son uno ante los ojos de Dios, la humanidad, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba. ¿Por qué los separaba? Bueno, aboliendo en su carne, en la carne de nuestro Señor, porque Él fue enteramente humano, también, además de Dios, aboliendo en su carne las enemistades. Aquello que los separaban eran enemistades y divisiones. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como también se encuentra en Colosenses 2 y en el versículo 14, para crear en sí mismo, es decir, en Jesucristo y en la fe, de los dos pueblos uno solo, y para crear un nuevo hombre haciendo la paz. Este es el núcleo central, que mediante la cruz el Señor nos estaba reconciliando con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Eclesia, que es una congregación, un término espiritual, un edificio o templo, también es el cuerpo del Señor, en definitiva, que de ambos pueblos, aboliendo las enemistades, ¿no es cierto?, expresados en ordenanzas y en leyes y en mandamientos, había creado divisiones entre el pueblo de la humanidad. Entonces, mató en su propio cuerpo, en la cruz, las enemistades.
En el versículo 17 Pablo continúa diciendo que vino y anunció las buenas nuevas, ese es el Evangelio, de paz a ustedes que estaban lejos, es decir, a los gentiles que no habían conocido de ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni las promesas a ellos. Entonces, le anunció por medio del Evangelio a estos que estaban lejos y a los otros, ¿no es cierto?, que estaban cerca. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, y es uno solo, y el espíritu ahí está escrito con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que es Dios mismo, tenemos entrada por ese espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, es decir, sin conocimiento de causa, sino que son conciudadanos de los santos, es decir, de la misma ciudadanía, y miembros de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esas son piedras importantes dentro de esta congregación, iglesia o templo de Dios, pero cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, es decir, es la profecía. Como decía nuestro Señor Jesús, yo soy el Todopoderoso, yo incluso soy el Amén. Entonces, en Jesucristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada o vivienda de Dios en el Espíritu. Esto va también de la mano cuando nuestro Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Él le dice que a Dios, de la única manera para adorarlo, es en espíritu, porque Dios no busca religiones para que lo adoren, sino un estilo de vida santo, de amor, de paz, de mansedumbre, espiritual, para ser realmente glorificado. ¿Bien? Entonces, he aquí el primer problema que tiene, por ejemplo, el grupo de la religión hoy en día. Llámese, y acá lo voy a poner bien grande, a la religión. Acá muchos me han dicho, y he tenido bastantes batallas por gente que no le gusta que diga esta verdad, pero la religión es la principal enemiga de la Iglesia, que es el término que nos involucra a nosotros como pueblo. Religión, llámese protestante, llámese católica, llámese cualquier otra división, llámese musulmanes, llámese budismo, todos ante los ojos del Señor son abominables. Me dirás, ¿por qué? ¿Por qué atacás a aquellos que realmente intentan adorar espiritualmente al Señor? No se confundan, hermanos amados. No dejen que Babel ingrese en su corazón, porque el enemigo ha sido muy astuto y no solamente ha empezado desde el momento de Jesucristo, sino desde cuando estaban los profetas, se acuerdan que son piedras importantes, mandando falsos profetas. Lo que nosotros conocemos por revelación espiritual y por la palabra de Dios, que es sobre toda cosa, su espíritu, es que en los últimos tiempos la sociedad actual lo describen a la perfección. Conocemos por la misma palabra que somos esclavos dentro de un sistema al cual se lo nombra en la misma palabra de Dios como la Sodoma y Gomorra espiritual, es decir, por la perversión sexual, por la abundancia de ocio, por la abundancia de pan y saciedad y por olvidarse de los pobres, los huérfanos y producir perversiones sexuales de cualquier tipo. Lo podemos ver en la sociedad, comprobado. Y además también tenemos que por la misma palabra vivimos en un Egipto espiritual en cuanto a la esclavitud se refiere, porque por ejemplo conocemos que Moisés liberó al pueblo de Israel por mandamiento de Dios de la esclavitud en Egipto. Díganme ustedes, en los lugares a donde me vean y en los lugares en donde vivan, ya es en todo el mundo, la cantidad de inflación que hay, cómo uno trabaja para que su ganancia o su salario siempre caiga en saco roto, el jornalero no tiene su entrada de dinero para mantener su casa, la pobreza va aumentando, que hablar de indigencia a nivel mundial, pero fundamentalmente en regiones muy devastadas económicamente hablando, como África, América Latina, Oceanía, en la parte de lo que son Malasia y todas esas partes de Asia Oriental y Sudoriental. Entonces, vivimos claramente en un Egipto espiritual y además estamos como en los tiempos de Noé, porque no hay pocas personas que son pregoneros de justicia. Todas son calladas justamente por esta, que es la gran ramera de nuestros tiempos. Muchos atacan solamente al catolicismo, y yo le digo, bien, pero es como si tiraras a la mitad de los enemigos y el resto de los enemigos los dejas de entrar a tu casa.
porque realmente la mayoría de los pastores, que se llaman a ellos mismos pastores, apóstoles, profetas, son personas que engañan a las ovejas, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante ritos, mediante leyes, mediante mandamientos de hombres, mediante ordenanzas, y podríamos decir un sinfín de etcétera, dañando ¿a quién? A las ovejas, no curando la carne quebrada, no buscando la descarriada, no teniendo amor por el prójimo, sino justamente produciendo lo contrario: división, contienda, pleito. Te estoy hablando de 3 obras de la carne, pero fundamentalmente no manteniendo solícitos en guardar el vínculo de la paz, en un mismo espíritu, un mismo Padre, un mismo Señor, que también es un mandamiento, dicho sea de paso, del mismo libro de Efesios en su capítulo 4. Quiero que ustedes entiendan este término porque es menester entenderlo para darse cuenta en qué tiempos estamos viviendo. La religión protestante es una religión que no se puede mantener bíblicamente hablando porque está dividida en un montón de sectas. No es una sola la iglesia, porque ellos se llaman hipócritamente hermanos, pero entre ellos mismos se aborrecen, ¿no es cierto? La religión católica sabemos cuántas cosas va en realidad tergiversando bíblicamente, porque para ellos incluso no importa la palabra de Dios porque le dan más importancia quizá a la tradición, inventándose casos de blasfemia como la adoración a María, pobre nuestra hermana María, la madre de nuestro Señor en cuanto a la carne, que también es madre de Dios, claro que sí, en el sentido espiritual que dice, porque fue el envase humano que usó Dios, bienaventurada entre todas las mujeres, para darle acceso a nuestro Salvador, para que se vista de carne y de sangre y salvarnos a cada uno de nosotros, que no éramos capaces de salvarnos. Pero ellos lo involucran, lo llevan un paso más allá para buscar su intercesión como si fuese necesaria su adoración, sincretizando, es decir, uniendo el paganismo con el verdadero cristianismo. Y así podríamos seguir con la Iglesia Ortodoxa en Rusia y un sinfín de otras sectas que han aparecido en los últimos tiempos, desde el siglo XVIII en adelante, ¿no es cierto? Como los adventistas, los testigos de Jehová, etc. Son todos enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo hacía las exhortaciones que hacía casi al fin del libro de Hechos, en el mismo libro de Efesios, en las cartas a Timoteo, cuando le decía y le describía el carácter de las personas al final de los tiempos, para que tuviéramos las suficientes herramientas para darnos cuenta de que esta gran ramera, la religión, destruye la vida de las personas, porque sigue enemistando. Y los jóvenes, adolescentes, quedan con heridas muy duras de la religión. Y es aquí el problema más doloroso ante los ojos de Dios, que sus ovejas las destruye los que deberían estar salvándolas. Entonces, su castigo, religiosos, no lo escribí yo, lo escribió el Espíritu Santo. Y dicen que arderán constantemente en el infierno, y eso es algo que lo tengo que comunicar. Por lo tanto, también yo tengo anotado una de las exhortaciones que dice nuestro Señor, que dice: apártense y no toquen lo inmundo. En Isaías 52, en el verso 11, me gustaría que ustedes lo lean, yo se los voy a leer, pero mediten ustedes en su casa mediante la oración en el Espíritu. Isaías 52, dijimos, verso 11. Isaías es un gran profeta. A mí realmente me ha cambiado la vida el Señor leyendo este gran profeta. Dice así: apártense, apártense, salgan de ahí y no toquen cosa inmunda. Salgan del medio de ella y purifíquense los que llevan los utensilios del Señor, de Jehová, de Yahweh. Porque no saldrán apresurados, no irán huyendo. Porque Jehová irá delante de ustedes y los congregará el Dios de Israel. En esto quiero llevarle tranquilidad al verdadero pueblo de Dios, a las verdaderas ovejas del Señor. Porque como sabemos, Jesucristo es nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre, y Él es nuestro pastor. Y por más que nosotros hayamos quedado con muchas heridas de la religión, nuestro corazón y nuestra mente tienen sus leyes inscritas. Y la voz del pastor la sabemos reconocer, sus ovejas. Yo soy el primero que fui dañado por la religión, pero les he perdonado ese daño a las personas que lo han hecho, porque sé que la mayoría son ignorantes. Pero hay otras personas que todavía no han perdonado la herida de la religión y piensan que esa religión es Cristo. Craso error, porque el Señor nos volverá a congregar en su monte santo para adorarlo verdaderamente en espíritu, como le gusta el Padre. También quise que ustedes estudien Isaías 56, en el verso 8, para que vayan entendiendo un poco de este término. 56, verso 8, en donde dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: aún juntaré sobre él
a sus congregados. Es decir, todos motivos de esperanza, por más de que el enemigo quiera traernos desesperación y frustración en nuestra alma. También quiero que ustedes lean en Isaías, capítulo 11, verso 2. Son 3 versículos para que ustedes puedan ir comprendiendo cuál es el mensaje que yo quiero dar acerca de esto. Isaías 11, capítulo 11, verso 2. Dice, y reposará sobre nuestro Señor, porque dice que saldrá de la vara del tronco de Isaí un vástago que retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Por qué lo leo? Porque ese es el espíritu que tiene que tener la iglesia. El espíritu de conocimiento, de sabiduría, de temor de Dios. El espíritu que en definitiva se traduce como el amor. Nosotros tendríamos que exigirle a los líderes, ya que se creen muy religiosos, que conozcan con toda la revelación y el avance de la ciencia que tiene, que estudien por lo menos lo básico de la genética humana, ya que nosotros somos creación a imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿no es cierto? Deberíamos pedirle que estudien el libro del ADN, porque sabemos que es el libro de la vida. Pocos son los que conocen, desgraciadamente, para la gloria de Dios, son pocos los que conocen que nuestro ADN consta de 4 bases nitrogenadas. ¿Qué es esto, me querrás decir, y qué tiene que ver con Dios? Tiene que ver todo con Dios. El libro del ADN es una doble hélice que si nosotros lo extendiéramos, casi que llegaría hasta la Luna en cantidad de kilometraje que tiene de largo. Y que está escrito con 4 letras, es decir, 4 bases nitrogenadas, ¿sí? Que son, digamos, uniones y moléculas que tienen un significado vital, biológico y funcional en nuestro yo. Es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. En algunos casos, el uracilo. Pero son estas 4 las que en unión, en codones, codifican, porque es un código, qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo, desde nuestro color de ojos, el pelo, hasta nuestros sentimientos, y en donde está escrito el libro de la vida. Ese, estimados hermanos y hermanas, es el templo en el cual Dios mora. Porque su Espíritu nos ha creado, ¿sí?, mediante la palabra de Dios todopoderosa, que es Jesucristo, a imagen del Padre, que es celestial, y sobre todo reino y potestad y principado. Y es el mismo trono, el mismo edificio templo donde Satanás, el falso Dios de este siglo, que nos mantiene cegados porque lamentablemente estamos en el lugar donde quiere que estemos, Satanás, en esto, que es la gran ramera, la religión, y estamos esperando cosas irrisorias cuando Dios nos ha manifestado todo en su libro de ciencia, que es la Biblia, porque su palabra no pasa. Su palabra es totalmente cierta. Su palabra nos dice que este templo es el que quiere tomar Satanás para sentarse en él y hacerse pasar por Dios. Hay muchos estudios rigurosos, y me he tomado el tiempo de estudiarlos, porque no solamente tengo un estudio en odontología que tiene que ver con la ciencia de la salud, sino también porque el Señor me ha ido instruyendo en áreas, porque tengo apetito de conocimiento, porque así nos hace el Señor, el espíritu de conocimiento y de sabiduría, y me ha mostrado muchas cosas importantes el Señor con respecto a este ADN. Cosas que los pastores no publican. ¿Saben por qué? Porque no les interesa la verdad, porque lo que les interesa es ganar plata. Porque yo no me explico cómo puede ser que cada día yo tenga en mi Argentina querida, mi país, mi patria, niños pobres, desnutridos, mal educados, destruida la familia, y ahí vamos a ver el tercer punto que quiero que toquemos, porque la iglesia se reunía en casas, es decir, familias espirituales. Y no me vengan a decir que la iglesia todavía no está perseguida, manga de hipócritas. Porque lo primero que está atacando a Satanás es la familia y los valores familiares, del cristianismo, del amor, de la enseñanza, del ejemplo. Han destruido todo y ustedes se quedan callados porque congregan en templos de 4 paredes, mercenarios de la palabra, camada de serpientes. ¿Quién los ha hecho conocer la verdad para tergiversarla tanto? Han destruido casas y son encima amigos de políticos, los católicos y los protestantes por igual. Temen a los hombres y a Satanás, pero no temen al Dios vivo que nos ha dado la vida. Nadie estudia. Somos pocos los que pregonamos. Y los que pregonamos somos perseguidos. Me han utilizado a mí, a mi esposa, insultándonos y degradándonos de la manera que sea.
Tenemos que bancarnos muchas veces insultos e injusticias. Y me vienen a decir que todavía está perseguida la iglesia y que esperan una tercera construcción del templo. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién es el pobre que todavía no entiende de profecía? Esa es la pregunta. Porque cuando vos encontrás que realmente nuestro ADN es el libro de la vida y que Satanás se quiere sentar y modificar nuestro templo para que adoremos a él, y luego tienes las profecías de Daniel, en donde dice que la ciencia aumentará al final del capítulo último de Daniel, un gran profeta, y también el mismo Daniel que dice que la piedra angular, no cortada por mano humana, sino por Dios, porque Jesucristo mismo vendrá y herirá esa estatua que soñó Nabucodonosor en tiempos de antaño, cuyos pies eran de barro mezclados con metal o hierro, el mismo hierro que aborrecía Dios Padre y por eso le mandaba a los patriarcas y a la congregación de Israel que no mezclaran las piedras con hierro, porque él había sacado a su pueblo del horno de hierro de Egipto. No quería saber nada con el Señor del hierro. ¿Y cómo puede ser que hoy en día se anden inyectando cualquier cosa, modificando su ADN? Los pastores te dicen que no hay ningún problema con comer comida transgénica. Nadie estudia nada, que eso genera alteraciones genéticas. La pornografía, cómo te destruye las conexiones neuronales. Y nadie lo publica, nadie se rasga las vestiduras. Mientras tanto, nuestros niños desde los 3, 4 años en la jardinería, en lo que es el primer estudio en las escuelas, les enseñan que se pueden ser travestis, los abusos que hay en la Iglesia Católica, y nadie publica nada. Todos quieren seguir ganando plata, fama y poder porque son los primeros en abrirse un canal de YouTube y golpearse el pecho y sentarse en los primeros bancos en la sinagoga, porque eso sí que les sale bien. Son igual a Mateo 23. Eso es lo que son. Todos los religiosos, del primero al último, son una camada de serpientes, embusteros, hipócritas, que lo único que hacen es aprovecharse de la pobre gente que busca desesperadamente al Creador para escaparse de esta sociedad, de los políticos, donde el narcotráfico hace mella, donde destruye a todas las familias. Y eso lo tenía que decir, porque yo no puedo seguir durmiendo a la noche si no lo digo. Porque en Lucas 23, 21, nuestro Señor hablaba de que Él era un árbol verde, con frutos, con amor. Lucas 23, 21, en el momento casi de su crucifixión. Quiero que lo leamos, porque después va a decir gente que eso no es el árbol de la vida. Lucas 23, versículo 21. Sea alabado el nombre de Dios. Señores, Lucas 23, verso 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué mal ha hecho este? Ningún delito es digno de muerte ha sido hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Sacerdotes que eran religiosos en su momento y que eran las personas que condenaron a nuestro Señor en connivencia, es decir, en unión con los políticos de turno, que era Poncio Pilato, ¿no es cierto? Mientras él era llevado a la crucifixión y la muerte de nuestro Señor, se le acercaron mujeres y lloraban y endechaban por él. Y él le decía, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, porque yo soy el árbol verde. Y si hacen esto sobre el árbol verde, ¿cuánto más no se hará sobre los árboles que están secos? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y él nos prometió en el Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 7, quiero que lo leamos juntos, una cosa nos prometió. Cuando le hablaba a la iglesia misma de Éfeso, le decía, en el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Árbol de la vida que, por cierto, nosotros tenemos en semejanza hecho aquí. Nuestro sistema de vascularización y de irrigación es lo más parecido a un árbol de la vida, porque tenemos nuestro corazón y de él salen ramas hacia todas nuestras extremidades y nos mantienen con vida, porque en la sangre está la vida.
También tenemos el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que fue abierto, culpa del embustero, de la serpiente antigua, el cual será juzgado por nuestro Señor prontamente, va a ser aplastada su cabeza. Este es el árbol del sistema nervioso central y todo su sistema nervioso periférico. Libro de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que fue abierto en el día que nosotros desobedecimos en el jardín del Edén. ¿Y saben qué produjo en nosotros? Que nos diéramos cuenta que con la parte que pecamos, nuestros órganos de reproducción sexual, nos diera vergüenza. Cosas que nadie les cuenta en la religión, porque nadie quiere que conozcan la verdad que nos hace libres. Entonces yo, hermanos, los exhorto, no con violencia de palabras, sino con realmente necesidad de que se publique el pan de vida una vez más en este final de los tiempos, para que ustedes conozcan cuál es la verdad que los hace libres y puedan combatir con las armas espirituales de nuestro Señor. Porque sin conocer la verdad, ¿cómo podemos sentirnos útiles para el Señor? ¿Cómo podemos sentir esa sensación de paz si no conocemos a nuestro Señor? La religión quiere justamente eso, que estés confundido. Por eso nosotros vamos a ser librados pronto del sistema este que también se llama Babilonia, el cual quiere decir confusión. Y el que tiene oídos para oír, oirá. El que tiene ojos para ver, verá. Si no, será un negador. Es así. Las cosas están escritas y están habladas. Y los siervos de Dios han hablado. Apóstoles, profetas, hasta el mismo Dios de dioses y Señor de señores ha venido en carne humana, en este envase de piel, carne y hueso, a decirnos las cosas, a entregarse voluntariamente en rescate por muchos y a publicar el amor, que son las buenas noticias, para salvarnos a todos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, pero no dicho de una forma religiosa, sino con la verdad de Dios que mata el relato, que vuelve con todas las ganas porque está inspirada por el Espíritu Santo, porque en esta casa, yo y mi casa tememos al Señor de los ejércitos. Y quería cerrar con un par de mensajes para los hipócritas que mantienen con miedo a las gentes, yendo a los 4 templos, a las 4 paredes, que dicho sea de paso, son tan evidentes que cada 2 cuadras tenemos una iglesia diferente. ¿A ustedes les parece que eso es lo que Dios buscaba? Que cada 2 cuadras haya una metodista, una bautista, una pentecostal. Y nosotros no pasa nada, porque en el fondo son hermanos y se aman. ¿Pero ustedes han asistido alguna vez a reunión de pastores? El odio que se tienen, el recelo, la envidia, la necesidad de ganancia deshonesta que se percibe en el aire, un tufillo a estafa, corrupción, a querer bien quién es el mejor, el orgullo y el ego que se maneja. ¿Alguna vez han ido al Vaticano? Yo sí he ido. Tienen oro por todos lados, mármoles más finos, hermosos lugares, hasta un país se han hecho con la riqueza que le han robado a la gente. Y me vienen a decir a mí que ese es el verdadero Dios y el Señor Jesucristo. No sean tan miedosos y cobardes los que conocen la verdad y no la publican. Apártense de la impiedad que se maneja en esos lugares. Vayan y publiquen, no tengan miedo del que dirán, pero salven esas ovejas que necesitan escuchar esta verdad. Porque fundamentalmente quiero decir eso. En 1 Corintios 1, en 1 Corintios capítulo 16, en el verso 17. En Romanos 16, en el verso 5. En Filipenses 4, en el verso 22. En Filemón, en su capítulo 1, en el único que tiene, en el versículo 2. Eso, que fueron todas cartas escritas por Pablo, le hablaba a las iglesias que congregaban en las casas. Volvemos y repetimos y leámosla de nuevo. 1 Corintios 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 5. Filemón 1, versículo 2. Filipenses 4, verso 22. Pablo hablándole a iglesias que congregaban en las casas. Porque como bien les dije hace un ratito nomás, la verdadera iglesia es la de la familia. Verdaderos sacerdotes que enseñan a las generaciones siguientes en el temor del Señor. Que enderezan los caminos de los pequeños, que les sirven como ejemplo. Porque todos necesitamos ejemplos para copiar. No es la iglesia en la que se congrega 2 veces por semana o 1 vez por semana y entre hermanos no se conocen, porque son todos superficiales. Todos se conocen hasta ahí nomás. Nadie se quiere comprometer en el amor al prójimo. Nadie quiere esperarse los unos a los otros, sabiendo que la hospitalidad es fundamental
porque se demuestra el amor con hechos y actos, no con palabras de fingimiento de amor. Todas las iglesias son todas superficiales. ¿No han entrado? Van, están 1 hora, cantan un par de coritos, 2 horas, y después nos vemos la semana que viene. La mayoría hace eso. Se van y se golpean el pecho, pero luego nadie se conoce en profundidad. ¿Y cómo se van a confesar los pecados entre uno y los otros? ¿Y cómo se van a ayudar? ¿Cómo van a usar el hierro con hierro para mejorar y formar un hombre perfecto para el Señor? ¿Cómo vamos a ser más parecidos a Cristo si no nos queremos comprometer en la relación entre hermanos? Díganme cómo. Por eso es que las casas a donde habitaban 2 o 3 congregados reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos hace clamar a Padre. Quería cerrar con eso, hermanos, que mediten en esto que hemos hablado hoy, que sé que es un mensaje difícil, que muy pocos lo publican, que muy pocos se atreven, pero ¿saben qué? Ya me saqué de encima la mochila de buscar agradar a los hombres. Ahora yo solamente le quiero agradar a mi Señor Jesucristo. Y el resto, que vengan látigos, insultos, escupitajos, esputos, los vituperios de que lo vituperaban a nuestro Señor Jesucristo, que caigan sobre mí. Porque ya estoy preparado. Estoy preparado. Y aquí se ha publicado lo que ya nuestro Señor había dejado publicado en su palabra. Y todavía no lo habían conocido. No lo había hecho notorio. Nos lo dejó escrito desde antes de que nosotros lo empezáramos a pensar. Porque sabe que somos un pueblo de dura cerviz. No hay ningún ídolo que nos lo viniera y nos lo contara, porque solamente uno es Dios, el Todopoderoso. Y uno es nuestro Señor, Jesucristo, hombre, y Jesucristo también Dios con nosotros. Ese Emmanuel es el Dios con nosotros, es el que nos da la paz y nos llama, y nos está llamando a todos con su tierno mensaje de amor. Así que no teman, más bien sean valientes y confronten cara a cara a toda esta camada de serpientes, porque están alborotadas y saben que su tiempo se les acortó. La gracia de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes y que tengan un hermoso día, tarde, noche, según el momento que lo estén viendo. Dios los bendiga eternamente.